¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión estamos en las instalaciones de Medipraxi con nuestros amigos y compañeros y colegas. Estamos con Carluis Serpa. Él es médico internista con más de 10 años combinando áreas de práctica clínica, marketing farmacéutico e informática médica. Carluis es actualmente el director de operaciones de Medipraxi y a su vez también nos acompaña Javier Díaz, con formación en ingeniería, negocios y sistemas, con más de 15 años de experiencia en implementación de tecnología en más de 30 países. Y él es actualmente presidente de Medipraxi y ha sido responsable de un portafolio de más de 130 sistemas. Bienvenidos a un episodio nuevo presencial. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Daniel. Javier, ¿cómo estás tú? Gracias por prestarnos las instalaciones. No, muchas gracias a ti por la invitación para compartir en este espacio de Entre Colegas. Y también a los compañeros que nos acompañan aquí con el tema de video. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos a hablar en 2 episodios de 4 temas como muy interesantes, de los cuales pues ustedes son expertos y dominan bastante bien. Y el primer tema que traemos es, justo platicábamos ayer, el emprender en el área de la salud. Para muchos que nos formamos como médicos es algo que nunca vimos en la carrera, que probablemente no vemos en casi ningún lugar y que ustedes pues ya lo llevan trabajando un par de tiempo aquí en México y en otros países. Entonces me gustaría abrir con el tema de cómo emprender en el mundo del health tech. Mira, un tema muy, muy interesante y honestamente creo que los médicos son quizás sea la profesión de mayor porcentaje de emprendimiento y es porque básicamente el anhelo de la mayoría de muchos médicos es montar un consultorio y eso es emprender. Ahora, muy distinto eso a emprender en el tema de tecnología, ¿no? En el tema de tecnología para la salud. ¿De qué se trata? Bueno, es una aventura como cualquier emprendimiento, pero en el tema específicamente de digital, es una aventura que tiene una montaña rusa bastante tortuosa, si se quiere, no es una línea recta en ninguna de las ocasiones. Retos infinitos, pero definitivamente es un área en donde hay que emprender, tiene que haber apoyo para el emprendimiento de la salud, porque básicamente es lo más importante que podemos tener. Y la pregunta tal cual de cómo empezar, para alguien que traiga alguna curiosidad de incursionar en este tema, ¿cuál sería como a lo mejor los primeros 2, 3 consejos que le dirías? Bueno, enfócate en el título, en el proyecto, en el mediano, en el plazo. O sea, ¿cómo poder darle un poquito de estructura a una idea que pues está ahí naciendo, ¿no? Bueno, lo primero que tienes que hacer es poder identificar un área de oportunidad. Y esa área de oportunidad, como en cualquier emprendimiento, es fundamental que puedas identificar un problema que se repita muchas veces, que haya un volumen. A partir de allí, eso es como en cualquier emprendimiento. Y a partir de allí, bueno, hacer tu estudio de mercado, definir cuáles son las quizás variables de incidencia que pueden tener más incidencia dentro de tu estudio de mercado y luego entonces profundizar sobre esas. A lo mejor comienzas a evaluar unas 20, 30, 50 variables, pero puede que solo unas 3 o 4 sean las que representen como las que tengan mayor participación en el futuro de tu empresa. Entonces es necesario que te enfoques en esas variables en donde tienes más incertidumbre y que puedan tener más impacto en el desarrollo de tu negocio. ¿Cómo empezar? Eso es quizás entre arte y ciencia, pero definitivamente tienes que prepararte en finanzas, en marketing, en comunicación y fundamental hacer un plan de negocio. Un plan de negocio, si no lo haces, está garantizado tu fracaso. Si lo haces, no está garantizado tu éxito, pero tienes buena probabilidad de que puedas seguir un método. Perfecto. Carluis, en tu experiencia como marketing farmacéutico, ¿cómo fue esta transición? Digo, tú eres médico internista, entonces de inicio fuiste muy clínico. ¿Cómo fuiste pasando de la clínica al marketing propiamente farmacéutico? ¿Y cuáles fueron como tus grandes aprendizajes que dijiste, ay, pues esto nunca lo aprendí, pero me ha funcionado bastante en el transcurso de estos años? Tú iniciaste diciendo que esto no es algo, o el emprendimiento no es algo que nos enseñan en la escuela, ¿no?, de medicina. Y esa frase para mí es crucial. Realmente yo aprendí en mi práctica clínica, ¿no?, en la universidad, en mi práctica médica, cuando estaba en el posgrado como internista, aprendí todas las habilidades que necesitaba para atender a los pacientes, para poder ayudar a un paciente de forma muy particular. Pero si queremos ayudar de forma exponencial a los pacientes, de verdad necesitamos aprender más o tener más que simplemente habilidades médicas. Por supuesto, son súper importantes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de liderazgo? ¿Qué pasa con el tema de finanzas? Como bien decía Javier, son muchas las cosas que hay que hacer. Justamente
yo creo que la necesidad, yo soy pues extranjero, Javier y yo somos de Venezuela, y pues yo llegué aquí hace aproximadamente como 4 años, y pues con una maleta como todos los inmigrantes, llenos quizás de sueños, de motivaciones, pero en ese momento estaba buscando oportunidades para mí. Yo estaba robusto desde el punto de vista clínico, pero veía que aquí en la Ciudad de México tenía otras oportunidades, no solamente en el aspecto clínico, sino en otras áreas. Y así buscando oportunidades, me llegó la oportunidad de participar como digamos, gerente médico en una empresa de marketing. Allí mi mente se amplió muchísimo, porque pasé de pensar cómo comunicar quizás una idea a un paciente a cómo comunicar una idea a una multitud de personas, ¿no? Yo creo que el marketing es tan poderoso para poder transmitir una idea. Transmitir ideas para pacientes, transmitir ideas para médicos, para transmitir ideas también quizás a veces para seguros o para personas que toman decisiones. Entonces aquí entiendes en el marketing que no es un mensaje general, sino que cada audiencia necesita un mensaje de forma particular. Entonces yo creo que eso es lo que más me dejó el marketing, ¿no? Que yo debo identificar exactamente cuáles son las necesidades particulares de las personas a las cuales quiero dirigir los mensajes y poder hacer ese mensaje de forma que tenga sentido para las personas que están recibiendo el mensaje que yo quiero, al cual quiero, digamos, mostrar. Y cómo salté al aspecto, luego fue una transición de, bueno, soy clínico, luego aprendo aspectos de marketing, y luego justamente Javier me pregunta a mí un día, oye, Carlos, ¿cómo haces tú para saber o predecir que una mujer va a tener un cáncer de mama en los próximos años, o que un paciente va a tener un evento cardiovascular en los próximos años? Y fue chistoso porque yo solamente estaba acostumbrado a escribir en las historias, a escribir hasta morir, como muchos de los médicos. Y como estudio medicina interna, tuve esa oportunidad, pues hago notas muy largas, donde a veces pues me enfoco en los detalles, pero como dicen por ahí, a veces uno pues filtra la mosca y se traga el camello, ¿no? En el sentido de que muchas veces nos enfocamos en los detalles, pero no podemos ver de forma general o holística al paciente. Y pues Javier es experto en cómo se utilizan los datos en medicina y le pareció interesante de que a pesar de que el campo de la medicina es uno de los campos que más genera información, poco utiliza hace uso efectivo de esa información. Entonces, viendo esa oportunidad, pues justamente lo que hicimos fue, Javier mencionaba de ver las oportunidades y las áreas de necesidad. Y justamente viendo esta área de necesidad del uso efectivo del dato, fue que bajo esa premisa me introduje al mundo de la informática, entendiendo de que con las herramientas digitales pudiera yo dar una atención personalizada a los pacientes. No estamos hablando de una atención estándar de que si cumplo cierta edad hay un tipo de atención que debo hacer, no. Según muchísimas variables, según quizás tu edad, tus antecedentes familiares, si fuiste o no, por ejemplo, en el caso de las mujeres con la mastografía, ¿no? Muchas mujeres a cierta edad deben hacerse una mastografía, a los 40, 45 años, dependiendo de la guía que utilicemos. Pero ¿qué pasa con las mujeres que fueron irradiadas en la zona del pecho porque tuvieron un linfoma cuando estaban jóvenes? ¿O qué pasa con las mujeres que tienen familiares de primer grado que tienen cáncer de mama? ¿Qué pasa con ese tipo de variables? Ese tipo de variables inciden sobre la edad a la cual debemos hacerle iniciar este tipo de estudio. Entonces, justamente me enamoré del emprendimiento tecnológico porque veo que puedo ser muchísimo más efectivo y ayudar de una manera exponencial a los pacientes a través del uso inteligente de los datos. Claro, de hecho, hay gente que le causa conflicto cuando un médico se sale de la clínica a la parte como administrativa, si lo quiere ver así, o que deja la parte clínica. Los que estamos de este lado creemos que justo es eso. O sea, tu alcance, pues a lo mejor un médico promedio podría ver que te gusta 1,000 pacientes al año, 2,000 pacientes al año, pero aquí una idea implementada podría cambiar millones quizá de vidas, ¿no? Exacto, justamente. Si tú creas un algoritmo y lo implementas, estamos hablando de millones de personas. Fíjate que se han hecho tantos esfuerzos para hacer, digamos, detecciones tempranas de cáncer de mama, porque pongo este ejemplo porque es un ejemplo común, ¿no? Pero muchas veces no se detecta la cantidad de cáncer de mama que quisiéramos. ¿Pero por qué? Bueno, muchos dicen que son digamos, dos variables principales. Una es que hacemos muchas mastografías en mujeres de bajo riesgo. O
o sea, que no se beneficiarían tanto del examen de detección. Y otro es que hacemos mastografías en mujeres que tienen una esperanza de vida, digamos, muy corta. Entonces, nos falta detectar a las mujeres que tienen mayor riesgo, que son las que realmente se beneficiarían de las mayores pruebas de detección. Eso es imposible para que un médico, cuando un médico, sobre todo de atención primaria, que llegue un paciente, tenga todas esas variables en su mente y diga, ok, este paciente hay que hacer la detección temprana de cáncer de pulmón, de cáncer de mama, de cáncer de próstata, de cáncer de cuello uterino, de cáncer de pulmón. Pero un sistema pudiera automatizar estas variables y ayudar de forma exponencial a los pacientes. Que justo en el tema, o sea, tú hablas del sistema general, pero si uno se fuera al sistema público también es un tema delicado, porque muchas veces en la medicina privada tienes un poco de más tiempo para hacer todo este examen, pero en un sistema público donde el tiempo es dinero, si tuvieras sistematizado esto y una alerta o como sea te dice, oye, haz esto, ten cuidado, te quitaría mucho tiempo y aumentarías la calidad de la atención de cada paciente. Javier, ¿cómo complementar esto? Sí, justo quería complementarlo en el hecho de que es cierto, podría ser un choque en la cultura médica hacer una, entre comillas, transición de la medicina clínica a la informática médica, pero realmente la informática médica no podría existir sin el input del médico, entonces es una parte fundamental. Básicamente, bueno, en la medicina se habla, o en la informática médica, o en la medicina se ha adoptado ese término, ¿no? En realidad, la informática por sí sola ya no existiría. La informática es una ciencia que da respuesta como una respuesta transversal a las necesidades de cualquier industria, pero por sí sola no existe, como la contabilidad. La contabilidad no existe para ella misma, existe para dar las respuestas de impuestos, etcétera, a cualquier organización. De la misma forma es la informática. Ahora, me parece un tema súper interesante el hecho de que en la medicina se ha adoptado el término de informática médica y se están desarrollando conceptos en torno a eso. Yo creo que estamos tratando de complicar las cosas. La informática es la informática, independientemente de a qué disciplina vaya a dar apoyo. Y la labor del médico en la informática básicamente es que puede exponenciar el impacto que puede tener una sociedad. Un médico por sí solo, como tú comentabas, puede atender 1,000 pacientes, 2,000 pacientes al mes, al año, pero si tú contribuyes al desarrollo de un sistema que pueda hacer una detección, por ejemplo, de cataratas, y que ese sistema a través de una foto pueda hacer una detección masiva de cataratas en una población, entonces te estás reproduciendo N veces. Entonces tienes un impacto muchísimo mayor, solo que hay que tener cuidado con algo, ¿no? Tú con la tecnología tú puedes automatizar mejores prácticas, pero también puedes automatizar peores prácticas o malas prácticas. Entonces, en ese sentido, el médico que decida irse al tema de la informática médica va a tener que estudiar como nunca en su vida. Si creen que en la escuela estudian, pues la verdad es que para hacer informática médica hay que estudiar mucho más, porque tienes que aprender de una ciencia que no conoces nada y además tienes que asegurarte que todo el input médico que coloques esté totalmente bien. De lo contrario, vas a reproducir errores de manera exponencial. Sí, claro, fíjate, y ahorita pensando en números, mientras que hablabas, estaba mi mente así pensando en un instituto, para no decir cuál, se ven en promedio un médico familiar 20 pacientes al día, que son 100 a la semana de 5 días, son 400 al mes, son 4,800 al año, o sea, si le ayudas a que esos 4,800 lleven como un mejor sistema de detección, de referencia y demás, pues, o sea, el impacto es tremendo, como primer comentario. Y el segundo comentario de lo que mencionabas, el tema del marketing médico. En algunos hospitales vemos que el de marketing es un licenciado en mercadotecnia, pero cuando le presentan los proyectos a los directores médicos empiezan las discrepancias. Entonces esta parte que tú veniste haciendo creo que es muy buena y creo que el médico en realidad, como bien mencionas, informático, podría ser el médico en cualquier parte, pero a la vez a la inversa, como tú que eres de ingeniería, pero pues la ingeniería es universal prácticamente, ¿no? Entonces se puedes incursionar en el área médica. Pero la clave es, como ustedes dicen, la neta es que hay que seguir estudiando bastante para poder complementar mundos que podrían ser distintos, pero que tienen un lenguaje en común, ¿no? Sí, justamente me hiciste recordar, Daniel, una frase que me enseñó mi profesor, un profesor que tiene en la carrera. Me decía, el que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Entonces, yo recuerdo cuando estudié Historia de la Medicina en mi país, recuerdo que me pusieron a hacer una reseña histórica de todos los médicos más prominentes del estado donde yo estudiaba.
Y recuerdo que para mí fue interesante ver que algunos eran dramaturgos, poetas, eran historiadores, geografistas, aparte de ser médicos. Entonces eran hombres muy completos desde muchos puntos de vista. Quizás con el tiempo los médicos empezamos como a ser muy de nuestro nicho médico, ¿no? Por así decirlo. Pero posteriormente vemos que las tecnologías nos han abrumado y hay que saber mucho más que medicina, mucho más. De hecho, yo recuerdo que cuando estaba en mi carrera haciendo el posgrado, yo me preguntaba siempre, ¿por qué hacemos las cosas así? Porque yo veo que teníamos como procesos que era muy fácil de digitalizar o de automatizar, ¿no? Por así decirlo. Y yo decía, ¿pero por qué hacemos así? Y le preguntaba quizás a mi jefe. Y pues bueno, porque siempre lo hemos hecho así, porque tenemos 10 años haciéndolo así. ¿Y por qué hay que hacer la historia clínica de esta manera? Pues porque siempre la hemos hecho de esa manera. Y básicamente a veces querer quitar algunas cosas que consideramos como sagradas en la medicina se pueden considerar casi que un sacrilegio, ¿no? Sin embargo, la tecnología está aquí para ayudarnos, para potenciar las habilidades de los médicos, para que nosotros podamos ir más allá. Claro, fíjate que en algunas escuelas del mundo, de primer mundo, se tiene la tendencia de incorporar una materia que es historia del arte o apreciación de las artes, porque se comenta que si un médico incorpora el arte en su proceso creativo, que a lo mejor dices tú, no, pues es que es muy científico, no, pero el meterle el arte en la mente también te ayuda para la anatomía, para la cirugía y para también salirse un poquito de la caja y poder complementar. Las áreas de interés, como última pregunta del tema, ¿cuáles ves que son las áreas de interés hoy en el mundo del health tech? Porque también hay que puntualizar, al menos en mi podcast, los últimos episodios o los que más han ido incrementando es la psiquiatría y la tecnología en salud. ¿Cuáles son las áreas de interés que tú ves más ahorita en health tech? Particularmente, yo creo que es la personalización, el área fundamental del health tech. ¿Por qué? Porque la tecnología nos permite no dar atenciones estándar a los pacientes, sino atenciones que estén realmente basadas o enfocadas en sus necesidades. Cada patología tiene necesidades tan específicas y esto del health tech no es como un one fit all, ¿no? O sea, una sola cosa que pueda solucionar todos los problemas. Eso no existe en health tech. Son un conjunto de plataformas que deben convivir y que cada una resuelve problemas particulares en este ecosistema. Pero tiene que ser así porque es que los pacientes tienen problemas particulares. Yo recuerdo cuando a veces leemos las guías de práctica clínica, ¿no? Y muchas veces cometemos este error de agarrar esta guía y plasmarla exactamente con nuestros pacientes. Y a veces se nos olvida que esa guía fue hecha con unos pacientes de cierta población, de cierto país, de cierto lugar. Y como me decían mis profesores, pues las guías tienen pacientes que a veces son estándar. Lástima que yo no atiendo pacientes estándar. Entonces, tratar de agarrar esa solución que nos plantean las guías, que son muy buenas, nosotros no podemos agarrar y plasmar esa solución exactamente, a veces no podemos calarla exactamente con algunas necesidades de nuestros pacientes. Es lo mismo en la tecnología. Yo creo que los estudios nos lo indican, que la personalización está haciendo lo que los proveedores, lo que los pacientes, lo que los líderes del sistema de salud están promoviendo para los próximos años. Javier, ¿cómo complementar esta respuesta con las áreas de interés en el mundo del health tech hoy en día? Sí, mi aporte sería más enfocado al tema de que más del 30% de los datos que se producen en el mundo son datos relacionados a la salud. Y es impresionante la manera en cómo además la tendencia a incrementar esos datos se manifiesta. Partiendo de ese punto, separado la utilización del dato en salud es menos del 3%. Entonces, no necesitamos más datos, para nada. Necesitamos herramientas que nos permitan hacer mejor utilización del dato, más utilización del dato, porque las decisiones actuales las basamos o en intuición o en datos, pero en menos del 3% de los datos que capturamos. ¿Qué necesitamos? Herramientas que nos permitan transformar esos datos en información para acelerar la toma de decisiones informadas. Si somos capaces de llevar la utilización del dato del 3% al 10%, entonces estamos haciendo las cosas más de 300 veces mejor de lo que estamos haciendo actualmente. Entonces, para mí es herramientas que permitan que el dato que ya tenemos, no capturemos más datos, pero el dato que ya tenemos
lo podamos llevar a información. No es lo mismo un dato que la información, y sobre eso podríamos profundizar muchísimo, pero el que yo te diga una presión de 120 o una temperatura de 36, eso es dato, pero el conjunto de datos es lo que te pueden dar un contexto que en realidad es información. Perfecto. Para cerrar el episodio, el primer episodio, porque vamos a dividirlo yo creo que hasta en 3 o 4, ¿con qué cerrarías en cuanto al emprendimiento en Heltec? Bueno, la aventura del emprendimiento es una aventura que no es para todos, y sé que hablaremos sobre este tema después, pero los innovadores en el mundo está demostrado que son menos del 3% de la población. Entonces, si tú tienes ese anhelo de emprender, asegúrate de tener un diferenciador, porque si no tu diferenciador va a ser competir con precio, y eso no tiene sentido. Pero sobre todo asegúrate de que tu emprendimiento tenga un propósito que vaya mucho más allá que la generación de ingresos. La generación de ingresos es una consecuencia de algo que haces bien. Entonces, si tú basas tu emprendimiento en solo la generación de ingresos, te va a ir muy mal. Pero si tú basas tu emprendimiento en querer buscar el bien para alguien, el querer buscar salud, mejor salud y más salud, definitivamente todos van a tener interés en aportar hacia lo que tú estás haciendo. Perfecto. Carlos, ¿con qué cerramos? Yo creo que hay que escuchar a los pacientes, ¿no? A veces tenemos estos debates de todos los sistemas de Heltec que debemos hacer, ¿no? ¿En quiénes deben estar centrados? ¿En los médicos o en los pacientes? Yo creo que, como en todas las industrias, ¿no? Todas las industrias se enfocan en sus consumidores. En este caso, nosotros debemos enfocarnos en nuestros pacientes, realmente ver sus necesidades y hacer sistemas que, por supuesto, sean intuitivos para los médicos, pero que estén creados con el propósito de dar una atención que sea realmente personalizada hacia los pacientes. Perfecto. Pues bueno, como primer episodio lo vamos a dejar aquí. Vamos a continuar con un par de episodios más. Muchas gracias. Seguimos en el siguiente episodio.